Esto que ves en pantalla no es un lobo, o no exactamente. Es un animal cuya especie se apagó hace más de 10.000 años y que hoy respira, camina y aúlla. Vas a ver 10 especies que la muerte ya había dado por cerradas. 10 veces que alguien dijo «nunca más». Y la ciencia contestó «espera». Y la última de esta cuenta atrás es la que casi nadie consigue creer del todo. Durante toda la historia, la extinción fue la única frontera que se cruzaba en un solo sentido. Te ibas y no volvías. Algunas de estas volvieron de verdad, otras son solo su sombra, y una de ellas aún no sabemos si cuenta. Número 10. El bucardo, la cabra montés de los Pirineos. Imagina ser la última de tu especie y morir aplastada por un árbol. Durante siglos, estas cabras salvajes recorrieron los riscos de los Pirineos por miles. La caza las fue apagando una a una, hasta que solo quedó una hembra. Se llamaba Celia. La encontraron muerta en el suelo el 6 de enero del año 2000. Un árbol caído le había partido el cráneo. Con su último aliento, una subespecie entera desaparecía del planeta. Pero antes de que muriera, alguien había guardado un trozo de su piel. Y en 2003, científicos españoles y franceses hicieron lo que hasta entonces era pura ciencia ficción. Clonaron a Celia. Una cabra volvió a nacer. Por primera vez en la historia, una especie extinta regresaba al mundo de los vivos. Duró poco, sus pulmones tenían un defecto y la cría vivió apenas unos minutos. Por eso el bucardo tiene un récord que nadie querría. Es el único animal que se ha extinguido 2 veces, 7 minutos. Ese fue el primer pulso de la humanidad contra la extinción. El siguiente intento no fue una cabra. Fue una rana que se tragaba a sus propios hijos. Número 9. La rana de incubación gástrica. Imagina una madre que se traga sus propios huevos, apaga los ácidos de su estómago para no digerirlos, y semanas después abre la boca y vomita ranas ya formadas. No es una fábula. Vivía en los arroyos de Queensland, en Australia, y entonces, a mediados de los años 80, simplemente dejó de aparecer. Un hongo devastador y la alteración de sus ríos la borraron en muy pocos años. Nunca se volvió a ver una viva. En 2013, un equipo australiano, el llamado Proyecto Lázaro, tomó células congeladas de esta rana e introdujo su núcleo en óvulos de otra especie. Y los embriones empezaron a dividirse. Durante unas horas, células de una especie extinta volvieron a estar vivas, latiendo. Los embriones murieron a los pocos días, pero se movieron. Estuvo aquí otra vez, aunque solo fuera por un puñado de latidos. Una cabra, una rana. Los 2 primeros intentos se apagaron en minutos o en días. Así que la ciencia cambió de estrategia. Si no puedes resucitar al animal entero, quizá puedas volver a sacarlo del cuerpo de otro que sigue vivo. Número 8. El quagga. Imagina una cebra a la que alguien le hubiera borrado media camisa de rayas. Rayas nítidas en el cuello, que se disuelven hasta un lomo pardo, liso, como de caballo. Corría en manadas por las llanuras de Sudáfrica. La cazaron hasta el final sin saber que era única. La última murió en el zoo de Ámsterdam en 1883, años antes de que la ciencia entendiera lo que acababa de perder. Aquí no hubo clonación, hubo paciencia. El proyecto Quagga descubrió que el quagga no era una especie aparte, sino una variedad de la cebra común. Sus genes seguían ahí fuera, repartidos entre cebras vivas. Cruzando ejemplares con cada vez menos rayas, generación tras generación, han vuelto a hacer aparecer al quagga. Los llaman quaggas de Rau. Y aquí nace la duda que va a recorrer todo el resto de este vídeo. Si un animal se parece al quagga y lleva sus mismos genes, ¿es un quagga de verdad o solo su retrato vivo? Con esta cebra la ciencia demostró algo perturbador. A veces una especie no se ha ido del todo. Solo está dormida, escondida dentro de sus descendientes. Y si eso vale para una cebra, vale también para el toro más grande que jamás pisó Europa. Número 7. El uro. Imagina un toro de casi 2 metros de altura hasta la cruz, con cuernos enormes hacia adelante. El animal que nuestros antepasados pintaron en las cuevas. El abuelo salvaje de todas las vacas del mundo. Dominó los bosques de Europa, Asia y el norte de África. Y la caza y la tala lo fueron arrinconando hasta que el último uro, una hembra, murió en un bosque de Polonia en 1627. Una de las primeras extinciones de la historia, con fecha anotada por escrito. Pero, igual que el quagga, el uro no se fue entero. Sus genes siguen vivos, repartidos entre las razas de vaca que descienden de él.
Proyectos como el Tauros Program cruzan razas antiguas y rústicas para volver a reunir esos genes y recuperar al uro pieza a pieza. Su tamaño, sus cuernos, su color. No es magia de laboratorio, es paciencia de ganadero. Décadas de cruces buscando devolver a los prados la misma silueta que alguien pintó, con carbón, en la pared de una cueva. Toros, cebras, todo esto era acercarse por fuera. Pero mientras unos cruzaban animales en el campo, en un laboratorio de Estados Unidos, alguien empezó a hacer algo distinto. Reescribir el ADN letra a letra. Y para probarlo empezaron por un ratón. Número 6. El ratón lanudo. Imagina que para resucitar a un mamut, lo primero que tienes que fabricar es un ratón. Suena absurdo, pero es exactamente lo que pasó. La empresa Colossal Biosciences quiere devolver al mamut lanudo. Pero antes de tocar a un elefante, necesitaban demostrar que podían escribir rasgos de mamut dentro de un ser vivo. Así que en 2025 crearon el ratón lanudo. Editaron varios genes a la vez para darle a un ratón el pelo largo, denso y dorado del mamut, y su forma de resistir el frío. No es un mamut, claro, es un ratón con abrigo de mamut. Pero por primera vez, rasgos de una criatura de la edad de hielo latían en un animal vivo, nacido sano. No es traer al muerto, es enseñarle a lo vivo a recordar lo que un día fue. Ese ratón cambió las reglas del juego. A partir de aquí, nada de lo que queda en esta lista es cría ni suerte, es ingeniería pura. Y las 5 especies que faltan son, de lejos, las más difíciles de creer. Llevas 5 intentos, 5 maneras distintas de plantarle cara a la muerte. Las 5 que quedan son las que de verdad ponen a prueba la palabra imposible. Y ninguna es tan famosa como la que espera en el número 1. Número 5. El dodo. Imagina al símbolo mismo de la extinción, aprendiendo a volver. Un ave rechoncha, sin miedo y sin vuelo, que vivía en la isla Mauricio porque nunca había tenido un depredador al que temer. Entonces llegaron los barcos. En menos de un siglo, el dodo desapareció. El último se vio hacia 1681. Tanto que muerto como un dodo se convirtió en nuestra manera de decir lo que no vuelve jamás. Y ahora Colossal trabaja también en el dodo. Su pariente vivo más cercano es la paloma de Nicobar. Leyendo el genoma del dodo a partir de sus restos y comparándolo, quieren reconstruir sus rasgos sobre esa línea de palomas. El ave que dio nombre a extinto para siempre es hoy candidata a regresar. Y aquí queda una pregunta incómoda. Si hasta el dodo puede volver, ¿qué palabra nos queda para lo definitivo? El dodo es famoso por ser el final. El siguiente es famoso por algo peor, por el día exacto, casi la hora exacta, en que su especie se apagó. Y tiene nombre. Número 4. El tilacino, el tigre de Tasmania. Imagina un lobo con rayas de tigre en el lomo y una bolsa de canguro en el vientre. Un depredador único en el mundo, al que exterminamos por miedo a que se comiera nuestras ovejas. Se pagaba una recompensa por cada uno abatido. El último murió en el zoo de Beaumaris, en Hobart, el 7 de septiembre de 1936, encerrado una noche fuera de su refugio. Y existe una película en blanco y negro de ese último animal dando vueltas en su jaula. Hoy, Colossal, junto con la Universidad de Melbourne, intenta devolverlo usando a un pequeño marsupial vivo como plantilla genética. Y aquí está el misterio que nunca se cierra. Cada pocos años, alguien en Tasmania jura haber visto uno cruzar la carretera en plena noche. Nunca hay una foto nítida. Así que la pregunta se queda flotando. ¿El tilacino de verdad desapareció en 1936? ¿O sigue ahí fuera esperando a que lo encontremos antes de que un laboratorio lo reinvente? El último tilacino murió solo, en 1936. Pero hubo otra muerte, 22 años antes, que la ciencia todavía intenta reparar. Y de esa sabemos la fecha, el lugar y hasta la jaula. Número 3. La paloma migratoria. Imagina bandadas tan enormes que tapaban el sol durante horas. Miles de millones de aves cruzando el cielo como un río oscuro. Y ahora imagina que una sola persona, viva, llegara a ver morir a la última de todas. Fue el ave más abundante de Norteamérica. Se cuenta que una sola bandada podía oscurecer el cielo un día entero. La caza industrial y la tala de sus bosques la desplomaron de los miles de millones, a cero en apenas unas décadas. Se llamaba Martha.
La última paloma migratoria del planeta murió en el zoo de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914. Sabemos su jaula. Sabemos casi la hora. Y ese mismo zoo, en ese mismo rincón de jaulas, guarda otra sombra. Allí murió también Incas, uno de los últimos periquitos de Carolina, apenas 4 años después. 2 especies enteras apagándose en la misma esquina del mismo zoo. La organización Revive y Restore lidera hoy el gran regreso de la paloma migratoria, usando a una paloma prima que sigue viva para reconstruir su genoma. Sueñan con volver a llenar los bosques del este de América con la sombra de esas bandadas. Todavía no lo han conseguido. Marta, el dodo, el tilacino, todos ellos son promesas a medio cumplir. Pero quedan 2 animales de los que la ciencia ya no habla en futuro. El número 2 es el más grande que jamás se ha intentado revivir. Y el número 1 ya está vivo. Número 2, el mamut lanudo. Imagina devolver a la vida a un gigante de 6 toneladas de la edad de hielo, y no para un museo, para el hielo. Convivió con nuestros antepasados, que lo cazaron y lo pintaron sobre la roca. El cambio de clima al final de la edad de hielo y la caza lo fueron apagando. Las últimas poblaciones aguantaron en una isla perdida del Ártico hasta hace unos 4000 años. Colossal Biosciences trabaja para crear, a partir del elefante asiático, su pariente vivo más cercano, un animal que lleve los genes clave del mamut, el pelo, la grasa, la resistencia al frío. Su objetivo declarado es tener las primeras crías hacia 2028. Aquel ratón lanudo del número 6 fue, en realidad, el primer paso de este mismo camino. Y la idea no es solo espectáculo. Sueñan con manadas de mamuts pisando de nuevo la tundra para frenar el deshielo del permafrost. Traer al pasado, dicen, para proteger el futuro. Un mamut para 2028. Suena a ciencia ficción, hasta que recuerdas que el animal del número 1 ya nació. Ya tiene nombre, y cuando oigas cómo se llama, vas a entender por qué el mundo entero se paró a mirar. Número 1. El lobo gigante, el dire wolf. Imagina abrir el móvil una mañana y leer que han devuelto a la vida al lobo gigante de la edad de hielo. No un proyecto, no una promesa para dentro de 10 años. 3 cachorros, respirando. El lobo gigante reinó en América durante decenas de miles de años, más grande y más robusto que cualquier lobo actual, y se apagó hace más de 10.000 años, cuando terminó la edad de hielo. Nadie vivo lo había visto jamás. En abril de 2025, Colossal Biosciences lo presentó al mundo. 2 machos, Rómulo y Remo, y una hembra, Caliesi. Tomaron células de lobo gris y reescribieron una veintena de puntos de su ADN, guiándose por ADN antiguo de lobo gigante, para devolverle su tamaño, su pelaje claro y su mandíbula. Y aquí, por fin, estalla la gran pregunta que llevas oyendo desde el número 8. ¿Son de verdad lobos gigantes? ¿O son lobos grises con el disfraz perfecto? Los científicos discuten. Colossal dice que sí, que ha vuelto. Otros dicen que es un lobo gris editado que se le parece muchísimo. La respuesta honesta, hoy, es que depende de qué entiendas tú por volver. Pero mientras el mundo discute, Rómulo, Remo y Caliesi corren por una reserva de miles de hectáreas. Han cumplido su primer año. Están vivos. Y eso, hace apenas 5 años, era sencillamente imposible. Durante toda la historia, la extinción fue una puerta de un solo sentido. 10 veces en estas historias hemos intentado abrirla al revés. A veces salió un animal que vivió 7 minutos. A veces solo salió su retrato. Y a veces salieron 3 cachorros que todavía no saben que son un milagro. Quizá la pregunta ya no sea si podemos traerlos de vuelta. Quizá sea si, después de haberlos dejado marchar, tenemos derecho a hacerlo. ¿Cuál de estas 10 te ha removido más? ¿La que volvió de verdad o la que todavía estamos esperando? Dímelo en los comentarios. Los leo todos. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete. En este canal, a los que se fueron, no los damos nunca del todo por perdidos. No te vayas todavía. YouTube cree que el vídeo que aparece ahora en la pantalla te va a atrapar aún más que este. Haz clic antes de que desaparezca.